Pues con nosotros hoy está Alberto Bárcena. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, Alberto Bárcena, que es conocido pues por muchos de ustedes porque ha colaborado con Radio Ya en diferentes programas, en diferentes ocasiones, es autor de 3 libros muy importantes, aparentemente dispares entre sí, dispares incluso con el tema que hoy nos afecta, que es la cristofobia, pero ya verán como no, como en el fondo tiene bastantes toques en común entre sí. Uno es los presos del Valle de los Caídos. Luego está también la guerra de la Vendée y más recientemente, con un gran éxito, Iglesia y masonería, las 2 ciudades. Pero aunque todos los títulos tienen que ver con el tema, como ya he dicho, hay uno de ellos que casi hace una referencia directa, que es la guerra de la Vendée, porque el subtítulo lleva una cruzada en la revolución. Precisamente yo creo que tiene que ver este libro bastante con el tema que vamos a hacer, porque es precisamente, a mi entender, seguramente alguien me puede rectificar, pero creo que no me equivoco, que es justamente en la Revolución Francesa cuando hay un antes y un después, en el que la cristofobia se implanta en las ciudades de diferentes maneras, en las ciudades, en las sociedades y en los países. El libro de la guerra de la Vendée trata de la historia del levantamiento armado de la región al oeste de Francia en 1793 durante la Revolución Francesa, en el departamento de la Vendée, que fue sofocado, provocando primero el primer genocidio de la historia contemporánea, y en muchos casos por razones de religión. Agnósticos revolucionarios contra cristianos católicos. Es así, ¿no, Alberto? Uh-huh. Es un tema que yo creo que no está cogido por los pelos. Creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. No, el levantamiento de la Vendée es ante todo por motivos religiosos, y la persecución del genocidio lo mismo. Uh-huh. Y además una persecución tremendamente violenta, porque la guillotina no se agotó de trabajar. Bueno, la guillotina para los más privilegiados, porque a la mayor parte de la población la tiraban al Loira en barcazas, en un sistema que llamaban ellos deportaciones verticales, que era ahogar a la gente en medio del río, y a los que lo conseguían salir a la superficie rematarlos a sable. Y se han contabilizado 30 puestos de ahogamiento en el Loira. 30 puestos donde sistemáticamente se hacía esto. Son miles de personas. Otros fueron fusilados y bueno, otros sometidos a torturas tales como, por ejemplo, uno de los generales que operaban allí, de las columnas infernales, así llamadas, en la Vendée, asaban vivas a las madres con los niños en hornos de pan. Primero como una cosa ejemplarizante para aterrorizar a la población, pero lo más terrible es que las órdenes venían del Comité de Salud Pública. Este general pide una autorización, no pide una confirmación de estas instrucciones al comité, al gobierno central francés, que tarda en dárselo, pero finalmente le dice: sabemos que tus intenciones son puras, sigue haciendo lo que estás haciendo, que era matar mujeres y niños. Él pide autorización porque dice que si no, quizá con el tiempo eso se vuelva contra él, y se le autoriza. La orden era acabar con la Vendée y quemar todo lo que allí hubiese susceptible de ser quemado, y enumeran casas, bosques, setos, granjas, aldeas. Todo tenía que arder. Sí, esto está clarísimo, que esto fue el pistoletazo de salida, que desde luego no ha sido, fue el primero, pero no ha sido el único. Sospecho que tampoco va a ser el último, entre otras cosas porque yo creo que está en la genética del católico, o sea, ser perseguido como fue perseguido su fundador, que es Cristo, ¿no? O sea, si le pasó a él, bueno, qué menos, ¿no?, que nos pueda pasar a nosotros, y seguramente no tanto como a él. También tenemos con nosotros a Laureano Benítez Caballero, que es... bueno, ¿cómo estás, Laureano? Muy buenos días, Humberto. Encantado de estar aquí contigo otra vez en este programa. Encantado. Muy bien. Bueno, Laureano Benítez Caballero es un prolífico autor que tiene los 2 últimos libros publicados. Uno es Crucifixio y Resurrectio, que son 2 libros de investigación sobre lo que supuso la crucifixión y resurrección de Cristo, analizado desde las circunstancias históricos, sociales y jurídicas de la época, ¿no? Sí. He leído ambos libros y ambos libros me parecen tremendamente interesantes, sobre todo porque levanta de alguna manera pues muchos tópicos que van en el como bulos rodando uno detrás de otro a lo largo de lugares comunes, de generaciones, además, ¿no? Sí, en el libro vengo a decir que también la Iglesia tiene su pasión. Jesús sufrió, y también los que creen en él, como tú has dicho antes, estamos llamados también en el fondo al martirio, ¿no? Recuerdo lo que dijo
el Papa San Pío X le gustaba mucho asistir a las lecciones de catecismo en Roma. Y un día fue y le preguntó a los niños que le dijeran las características de la Iglesia. Los niños dijeron: una santa, católica, apostólica. Y dijo San Pío X: falta una característica. Los niños se miraron sorprendidos. Mártir. Parece que el martirio es consustancial a la Iglesia. Entonces, en el libro de Crucifixión, al final hago una mención a que la pasión no ha terminado. La Iglesia completa en su sufrimiento lo que le falta a la pasión de Cristo. Y esta cristianofobia es, para mí, el acto final. Estamos en unos tiempos muy complicados, preapocalípticos, por decirlo de alguna manera, en un armagedón final entre el bien y el mal, entre las fuerzas de la luz y los poderes de las tinieblas. Y esta cristianofobia es una manifestación más de que estamos en un periodo crítico de la historia de la Iglesia y de la humanidad. Bueno, Laureano, además de estos dos libros, tiene otras cosas publicadas. Es un conferencista experto en temas del Padre Pío. Da vueltas y vueltas por toda España todos los años en distintas parroquias, en distintas ciudades de España, hablando sobre el Padre Pío. Llena iglesias, yo lo he visto en vídeos y en fotografías, iglesias absolutamente llenas para oír sus conferencias. Y luego además también colabora de forma habitual con Periodista Digital, también con Diario Ya. Has tenido colaboraciones, también. Hablando pues sobre las circunstancias políticas, pero casi siempre muy ligadas a la persecución de la Iglesia, a la injusticia que se hace desde los poderes, desde la sociedad, o la complacencia de mucha gente desde la ideología desde la ideología del nuevo orden mundial. Esto es. Esta cristianofobia se acompaña de una islamofilia y de una homofilia, ¿no? Entonces es un reflejo claro de una ideología progresista, entre comillas, de pensamiento políticamente correcto y moralmente incorrecto, que tiene como manifestación la cristianofobia. Entonces yo en mis artículos pues hablo de las dos cosas porque van unidas. Pues vamos a empezar ya a meternos en harina, porque como ven ustedes, los dos invitados que tenemos, tanto a Alberto Bárcenas como Laureano Benítez Caballero, pues creo que son dos invitados de 5 estrellas que nos van a apoyar y nos van a ayudar a comprender muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor, al trantrán del día a día, que parece que no, pero que suceden muchas más cosas que lo de Cataluña, ¿no? Que Cataluña nos tiene un poco agotados ya de tanto Cataluña, y sobre todo no de tanto Cataluña, sino de tanta tontería con Cataluña. Pero bueno, yo quería hacer una especie de introducción, un avance para ir colocando, ¿no? un poco a nuestros oyentes sobre el tema de la cristofobia. Y la cristofobia, yo entiendo que es un modelo muy concreto de violencia, que podríamos centrar una violencia del pensamiento. Además, no solo del pensamiento, sino que además es del pensamiento y de la conciencia, porque afecta directamente a una manera de pensar y de concebir la vida, que es esa conciencia cristiana que pues tenemos en principio casi todos los que vivimos en España. Bueno, ¿me podéis ayudar o podemos ayudar a nuestros oyentes a tratar de definir qué es la cristianofobia? Más que nada por acotar el concepto. Alberto. Pues el odio al cristianismo, el odio a la fe, el odio a la cruz, el odio a Cristo, en definitiva, y a todo lo que simbolice su pasión, su resurrección, su mensaje, en definitiva, y a todo lo que simbolice su iglesia. El odio a la cruz es muy fuerte. En los momentos de persecución, ahora que hablabais de mártires, no se han limitado solo a eliminar a los ministros del culto, o religiosos y religiosas que han sido eliminados por miles. Por ejemplo, aquí en la Segunda República, en la Guerra Civil concretamente, ¿no? Ya en Asturias, en la Revolución del 34, pero en la Guerra Civil mueren cerca de 7.000 sacerdotes y religiosos. Pero no era solo eso, es que también destruían los templos por completo, las imágenes que en ocasiones fueron encarceladas, cuando no decapitadas. Ya en la Revolución Francesa, una virgen que gozaba ahí de fama de milagrosa, la imagen fue guillotinada, mientras que todas las esculturas góticas de la fachada de Notre Dame eran arrancadas. O sea, los símbolos del cristianismo y esa persecución a las imágenes, incluso la profanación de las tumbas de los cristianos, de los religiosos, no digamos de los mártires, ¿no? Esa profanación ya no es solamente una manifestación de alguien que quiere acabar con una religión concreta, sino que la odia hasta el extremo de llegar ahí. Y yo creo que, para empezar, me iría a San Pablo,
que ya lo dice claramente, no luchamos contra los hombres, sino contra tronos, potestades, dominaciones, en fin, contra los ángeles que siguieron a Satanás. Y si eso no lo tenemos claro, hay un libro que yo recomiendo mucho, no sé si aquí recomendáis, pero... Sí, esto es un programa de libros. Un libro que a mí me recomendó mi director espiritual hace poco, y se llama Cómo ganar la guerra cultural, de Peter Kreeft, un apologista católico americano, que merece mucho la pena, porque es un libro muy fácil de leer, pero de gran hondura, que empieza estableciendo esto. Señores, enterémonos. ¿Estamos en guerra? Se pregunta de manera retórica. Sí, estamos en guerra. ¿Con quién? Y enumera varios grupos, ¿no?, que nos hacen la guerra a los católicos, aparentemente. Y dice algo muy bueno: esos son nuestros pacientes, no nuestros enemigos, porque esos hay que convertirles, ¿no? Detrás de todo eso, y ya se va directamente a San Pablo, y creo que es un análisis acertadísimo, lo que hay es una guerra espiritual. Y quien mueve los hilos de todo eso, ese odio preternatural en la tortura de los mártires, por ejemplo, lo que se hacía con los sacerdotes aquí en la guerra civil, que era especialmente salvaje, ese odio preternatural no puede brotar en condiciones normales de un ser humano, por muy ofuscado que esté. O sea, ahí está, por supuesto, el maligno, machacando a la Iglesia y machacando a los ministros de Jesucristo. Es lo que se llama el humo de Satanás. Pablo VI, en junio del año 72, en el 9º aniversario de su coronación, habló de que esperaban que después del concilio brillara el sol para la Iglesia, y en su lugar había nubes, tormentas, tempestades. Y decía: por alguna grieta el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. ¿Y por dónde ha entrado? Bueno, pues ha entrado desde el comienzo de los tiempos. Tenemos que irnos a la gnosis del Antiguo Egipto, a los cultos de la antigüedad, a los cultos mistéricos de la antigüedad, a la gnosis que se opuso a la Iglesia desde el mismo momento en que nació, y luego también pasó por la reforma de los protestantes, ese primer aldabonazo serio, por el que se mete de una manera descarada y alevosa el humo de Satanás en la Iglesia. Llegamos a la Ilustración, el racionalismo de la Ilustración, al jacobinismo francés, la guerra de la Vendée es un ejemplo, y luego pasamos por el positivismo del siglo XIX, el marxismo político y ahora cultural que tenemos. El comunismo fue una revolución totalmente satánica, por decirlo así. Lo he demostrado en algunos artículos, ¿no? Entonces, este humo de Satanás, que crea la cristianofobia, se ha infiltrado ahora a través de la ideología progresista de las izquierdas. En España empezó desde la transición, también tuvo un intento en la República, fracasaron y han vuelto otra vez. Entonces, este humo de Satanás fue preanunciado en una visión que tuvo el Papa León XIII, una visión que tuvo en octubre del año 1874, creo. Estaba el Papa, después de la Eucaristía, rezando en su capilla privada con sus cardenales, y de repente tuvo una visión en la cual vio que los demonios eran liberados del infierno con el permiso de Jesús para atacar a la Iglesia durante 100 años. El Papa, horrorizado ante aquel espectáculo dantesco y apocalíptico, se encerró en su despacho y después de media hora escribió una oración, un exorcismo, y mandó que se rezara al final de todas las misas. Se fue haciendo esto hasta el concilio, y ahora, que es el mayor ataque de Satanás a la Iglesia y a la humanidad, se ha eliminado esa oración. ¿Casualidad? Sí, Alberto, decías tú antes, bueno, es un odio a una fe, es un odio a Cristo. Yo lo que no puedo comprender, y seguramente más de uno de los que nos están oyendo, es bueno, lo que yo decía en el editorial, ¿no? O sea, ¿por qué todos contra Cristo? O sea, ¿por qué existe una cristianofobia y no existe una islamofobia desde el punto de vista religioso, desde el concepto, no lo que nos pretenden hacer, nos pretenden vender el cuarto poder de que los islamófobos, los que odiamos a los árabes, a los moros, a los patatines y patatanes? No me refiero a ese odio de raza, como que es lo que ellos pretenden decir. No, yo estoy hablando de ese odio de religión. ¿Por qué ocurre esto con los católicos, con los cristianos, y no ocurre con los budistas, con los no sé qué y los no sé cuántos? ¿Por qué? Porque en el cristianismo está la verdad. Claro, por supuesto, claro. Y en el Evangelio lo dice el Señor: si a mí me han perseguido, a vosotros también. Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber. Ya les va avisando de que el martirio va a venir con seguridad. Y yo, en el título de mi último libro, como subtítulo, utilizo una cita de San Agustín, las dos ciudades, que utiliza a su vez León XIII, precisamente,
en su condena de la masonería Humanum Genus, que empieza con una cita de San Agustín, hay 2 ciudades, dice el Papa, y yo lo avalo y tomo de él la cita, ¿no? La de Satanás y la de Jesucristo. El humano linaje, empiezo diciendo la encíclica, desde el pecado está dividido en 2 bandos diversos y adversos. El que lucha por la verdad y la virtud, en definitiva, el que sigue a Jesucristo, y el opuesto, que sigue a Satanás. Entonces, ese odio viene de ahí, no tiene otra explicación. Porque, por ejemplo, que los mártires muchas veces sean los mayores benefactores, o han sido, de quienes les dan muerte, una muerte atroz, es indicativo de que no hay una razón personal. Se ha querido siempre buscar una justificación para las persecuciones contra el cristianismo, y no las hay. Al final no hay más que esta. Y también pienso que una parte muy importante del odio a lo cristiano es que el cristianismo es la ideología que da cohesión, estabilidad a la sociedad, porque le da un conjunto de valores que hacen a la sociedad estable: la familia, la patria, los hijos, la educación, etcétera, y unos valores como la honradez, la honestidad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el nuevo orden mundial quiere destrozar a un país, en España han venido también, lo quieren destrozar territorialmente, pero también es minar, zapar los valores que mantienen cohesionada a la sociedad, para destruirla, para quitarle todas sus identidades: la sexual, la religiosa, la política, la familiar, etcétera, ¿no? Entonces, por eso también vienen a por nosotros. Pero fíjense ustedes que esta ideología progre que nos invade propone un conjunto de contravalores que están en el lado opuesto al cristianismo: el aborto, las drogas, los botellones, el alcoholismo, la ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va en contra del cristianismo, y para implantar eso en la sociedad tienen que destruir ese conjunto de valores que solamente nosotros los mantenemos, los cristianos, los creyentes. Bueno, hay también lo habéis oído vosotros, lo han oído mucha gente, hay también una corriente que pretende vendernos la cristianofobia como una guerra de religiones, sin más, ¿no? O sea, como que los islamistas llegan y azuzan a este tema, pero porque realmente lo que azuzan es al cristianismo, porque ellos quieren implantar su religión y tal cual. ¿Vosotros queréis? ¿Es aceptable ese razonamiento que llega cada vez que, por ejemplo, ha habido, sobre todo de Europa, en Francia o en Inglaterra y tal, resurge, ¿no? Como una especie de no, es una guerra de religiones, ¿no? ¿Vosotros creéis que eso es así? Pero si el ataque viene de la misma Europa, precisamente la sede de lo que fue la vieja cristiandad, cuando Europa fue unida especialmente por la religión, ¿no? Y ahora el ataque, el más virulento, viene de Occidente, de Europa y de América, es decir, donde tenía que haber quedado más firme la raíz cristiana del continente que evangelizó el mundo. Es de donde viene el ataque, no es una guerra de religiones. Es más, las otras, el Islam, puede estar siendo utilizado precisamente desde aquí, con esa finalidad. No, yo lo que estoy diciendo el acto terrorista de los islamistas lo justifican porque es un problema de guerra de religiones, no que en Europa nos tiremos piedras contra nuestro propio tejado, que también, o sea, por un lado está el acto terrorista y por otro lado está ese silencio cómplice, cobarde, pero, o muy, muy estudiado fríamente. Pero es lo que dice... No, es lo que te estaba diciendo. Eso se utiliza con total frialdad, porque se sabe que ese elemento yihadista puede desestabilizar, ahora que hablabas tú precisamente de eso, ¿no? Como pocos elementos, una sociedad como es esta, ya muy depauperada moralmente, ¿no? Le falta un último empujón. Y por otro lado, con el argumento del Islam, para no herir la sensibilidad de los musulmanes que viven entre nosotros, pues hay que derribar campanarios, quitar crucifijos, no celebrar la Navidad. O sea, es un argumento que desde dentro de Occidente, sobre todo en Europa, se está utilizando por parte de los europeos que están contra Cristo, para descristianizar lo que pueda quedar de la raíz cristiana europea, que es bastante, a pesar de todo. Bueno, tú fíjate que la izquierda y el silencio de lo que siguen llamando derecha, que yo cada vez me entra más la risa, ¿no? con la derecha del PP, del Partido Popular. Tú fíjate que una de las cosas que están haciendo es reclaman, exigen una escuela pública y laicista,
pero sin embargo sacan una ley en la que en la escuela de España se compromete a que los musulmanes tengan clase de religión. Y a divulgar la ideología. Eso por ley, ojo, por ley, ¿eh? O sea, y a divulgar la ideología LGTBI, claro. Bueno, sí, pero eso es ya abundando en el tema. No, yo estoy aquí hablando solo de religiones, pero es decir, que al final es un acto de cristianofobia porque anulas la religión de Cristo, pero es que, dando luz a otra religión distinta. Sí, pero Humberto, es que como ha dicho Alberto, están utilizando el Islam para socavar y acabar con ese residuo que aún queda de cristianismo en Europa. Mira, en la Constitución Europea no se nombra para nada el cristianismo. Valéry Giscard d'Estaing, masón, que fue el que hizo el prólogo, dice: inspirándose en las herencias culturales, religiosas y humanistas de la Europa, que alimentada en primer lugar por las civilizaciones helénica y romana, marcadas por el impulso espiritual que él ha recorrido y que siempre está presente en su patrimonio, y luego bla 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 bla, no nombra para nada al cristianismo, que es para mí una de las raíces principales de la sociedad occidental, junto con la cultura clásica. Y en la carta, por ejemplo, el 3 de noviembre de 2009, la Corte Europea de los Derechos del Hombre de Estrasburgo dictó una sentencia para que se prohibiera en Italia la exposición del crucifijo en el aula. Bueno, eso se dice todo. Bueno, eso también es otra continuidad. Eso también está ocurriendo en España. Acordaros la famosa guerra de los crucifijos de hace 3 o 4 años. Lo que hay que decir es que aparte de eso ya hay un proyecto perfectamente configurado de imponer o tratar de imponer lo antes posible una nueva religión elaborada de manera muy artificial. Naciones Unidas está empeñada en esto y para eso tenemos 2 textos fundamentales: Ética Planetaria, que no deja de ser más que un proyecto sincretista muy propio de las logias masónicas, el sincretismo que al final niega toda religión positiva, pero claro, es muy útil a la hora de descristianizar, por supuesto. Y quieren eso imponerlo porque piensan que el nuevo orden mundial, sin esa ética planetaria, una religión común, no podrá sobrevivir. Tienen clarísimo, y nos engañan, que el nuevo orden mundial, o sea, el designio de poder omnímodo sobre todos los países civilizados, y no digamos el resto, necesita esa cohesión espiritual de la que hablabas tú antes, esa cohesión que da la religión. ¿Cuál? Desde luego la cristiana no, porque van contra sus valores de manera clarísima. La consensuada sincretista, en cambio, sí, porque permite un relativismo moral que también están imponiendo, la dictadura del proletariado, de la que ya habló Juan Pablo II y después, con más claridad aún, Benedicto XVI, en la misa Pro Eligiendo Pontífice. Ahí habló claramente de la dictadura en la que ya estábamos, del relativismo. Eso responde a un proyecto religioso, también sincretista, por decirlo de alguna manera suave, detrás del cual, ¿qué hay? Pues el dinamitar definitivamente todos los valores que vienen del cristianismo. Porque con la disculpa de la tolerancia, de la comprensión, del respeto mutuo, etcétera, porque esto saben vestirlo muy bien. El lenguaje lo tienen muy bien estudiado y muy secuestrado para ellos. Con esa vestidura, al final, ¿qué pasa? Te ponen a ti la mordaza. Y el día que quieres defender los valores, los verdaderos valores humanos, los derechos humanos, como decía Juan Pablo II, si ya no se trata de defender una moral determinada, siquiera, hablando de las cumbres de Naciones Unidas, hay que defender ya, hemos llegado a la última retaguardia, los derechos fundamentales del hombre, como era por supuesto el de la vida, pero yo añadiría, y todas las libertades que han sido ya conculcadas, porque si tú no entras por el aro de esa dictadura del relativismo, prepárate. Sí, también, justamente hoy se presenta en el Parlamento la ley para esa ley mordaza LGTBI, que no se puede decir nada, ni siquiera opinar. Cualquier crítica puede ser motivo de anatema. También quieren hacer una agencia estatal que persiga los delitos con total independencia jurídica. Un observatorio. Sí. Yo me pregunto por qué el señor Pablo Iglesias quiere legalizar la blasfemia, como también quiere el PSOE, y sin embargo parece que quieren ilegalizar cualquier manifestación contraria a la LGTBI. Me asombra. Y a la vez que estamos con esto, quisiera resaltar, antes de que se me olvide, que también tenemos culpa de esto los creyentes. Estamos en una postura muy pasiva, cataléptica, por decirlo así, vegetativa. Eso de poner la otra mejilla, no sé, sí, es evangélico, pero eso supone que tú te enfrentas y pones la otra mejilla, pero aquí ni mejilla ni nada. La gente parece que no hacemos nada. Estamos sometidos, postrados, viendo que esa avalancha que se nos viene encima, bueno, es que inevitable. De todas formas, lo de poner la otra mejilla yo creo que está muy mal entendido. Exactamente. Muy mal aplicado
y muy mal explicado por los propios curas, curas y no curas, porque el poner la otra mejilla no significa que tú no tengas que dar razón de por qué ocurren las cosas. Y ocurre, por ejemplo, cuando nuestro Señor está delante de Caifás y le dice, eres tú el Hijo de Dios. Eres tú el Hijo de Dios. Bueno, yo soy. Bueno, y entonces uno de los sus siervos le pegan un guantazo, y Jesús pone, y Jesús le contesta, si he dicho algo mal, dime en qué. O sea, no se calla. No, eso es poner otra mejilla. Está dispuesto a recibir otro tortazo, pero no se calla. Sí, pero también me acuerdo ahora de un hecho de la guerra civil impactante. Lo hizo el Requeté de Jerez, el tercio de Nuestra Señora de la Merced. Sabiendo que iban a incendiar las iglesias de Jerez, avisó al alcalde. El alcalde socialista no hizo nada. ¿Qué hicieron los riquetés? Desplegaron a todas sus tropas, por decirlo así, en todas las iglesias, y a tiro limpio defendieron las iglesias. Ninguna ardió. Y también me acuerdo ahora de Callosa del Segura. ¿Te acuerdas, no? Llevan casi un año defendiendo en vigilias, relevándose, para que no retiren la cruz que hay a los caídos al lado de la iglesia, cierto, porque allí están enterrados muchas de las víctimas de Callosa que murieron asesinados por gente cuyos descendientes están ahora en el ayuntamiento de Callosa del Segura. Bueno, eso es lo que hay que hacer, eso es poner la otra mejilla. Ahí, iba a meterme en otro tema, pero nos vamos a tener que ir un poco a Publi, porque estamos a punto, y voy a dejar la siguiente pregunta sobre el por qué algunas personas piensan que está justificada esta cristofobia. Me había quedado casi con la palabra en la boca porque había otro tema que quería introducir, me gustaría hablarlo con Alberto y Laureano, y es que hay quien dice que lo que le pasa a la Iglesia Católica no es ni más ni menos el pago que les adeudaba por su historia. Sobre todo en la conquista americana, voy a entrecomillar muchas veces genocidio, y más recientemente sobre los escándalos de pederastia y sacerdotes. O sea, es como una especie de boomerang de la justicia de la historia después de lo que la Iglesia ha hecho de malo. Bueno, podríamos decir aquí, pongamos en una balanza qué ha hecho de malo y qué ha hecho de bueno, ¿no? Pero bueno, como no vamos a entrar en esos temas, que por supuesto para muchos es completamente subjetivo, ¿vosotros creéis que está justificado? Sí, mira, ese tema? yo sé por dónde van las cosas. La Inquisición, ¿verdad? Por ejemplo. La Iglesia es una torturadora, perseguidora, asesina y tal. Es que se manejan cifras como con la guerra civil, 200.000, 100.000, dicen números allá voleo, pero sin recurrir a una investigación seria. Mira, yo he investigado el tema de la Inquisición y todos los autores actuales coinciden en afirmar lo mismo. No llegó a 3.000 víctimas. ¿Ah? Solamente en el mes de agosto, en España, en la República, murieron muchos más de esos 3.000. Y Lutero hizo una escabechina con campesinos impresionante. Y quienes más han quemado brujas han sido los calvinistas. Y no llegan a 3.000, pero acta por acta. Igual que el fraude de las elecciones de la República. Señores, no den cifras, vayan investigando acta por acta. Tómense la molestia de investigar las cifras reales. Y eso del genocidio. Cuando tuvimos a un Fray Bartolomé de las Casas, por favor. Mira, hace unos días me he enterado de que han decapitado la escultura del Fray Junípero Serra en Santa Bárbara, en California. Sí, genocida ponía. ¿Genocida? Un señor que defendió a los indígenas. Bueno, eso es la leyenda negra que también se junta junto con la cristianofobia. Bueno, claro, por ejemplo, hablando de persecuciones, no se habla para nada de la persecución que sufrieron los católicos en la Inglaterra de los Tudor, por ejemplo, que fue bestial. Allí, el sacerdote que era hallado escondido en una casa era pena de muerte, muerte agravada, que consistía en eviscerarle, ahorcarle luego y luego despedazarlo. Pero es que los que le estaban escondiendo eran sometidos a la misma pena. Por ejemplo, es más conocido Santo Tomás Moro, John Fisher un poco también, pero luego otros como Campion, por ejemplo, nadie sabe de él, o las santas mártires inglesas que murieron por la misma causa, por esconder sacerdotes en su casa. De eso se ha pasado página y no se ha vuelto a hablar nunca. De otra que nadie habla, es el genocidio armenio. Armenio, sí, muy grave. Un genocidio absolutamente bestial, sangriento, sí. Un millón de muertos prácticamente. Organizado por las logias de Tesalónica, por cierto. Las logias. Sí, no fue una cosa
simplemente es que el Islam o los turcos decidieran acabar con ese grupo por razón de su fe, sino que eso se decidió en una logia. Es el momento en el que el Imperio Turco cae en manos de la masonería con Kemal Atatürk y se organiza el exterminio de los cristianos. Los armenios, sobre todo, eran molestos por esa razón. Ahí se juntan dos cosas, ¿no? Islam y masonería. Pero bueno, esto está bastante bien estudiado. Y en cuanto a lo que la Iglesia ha hecho en el Nuevo Mundo, pues no hay comparación posible, y eso sí que lo destaco siempre. Lo que una gran potencia católica como era España evangelizó, conquistó y civilizó, bueno, pues ahí se dieron unos frutos verdaderamente espectaculares. Si tú viajas por el continente americano, donde te vas a encontrar patrimonios de la humanidad, ciudades enteras, es en la América española. Y una cultura ya floreciente en el siglo XVI, con universidades donde había hasta la cátedra de Quechua, por ejemplo, catedrales como aquellas, conjuntos histórico-artísticos, fortalezas como aquellas. España lo que hizo allí, con una visión antropológica puramente católica, fue tratar como iguales precisamente a los indígenas, y de ahí nace que aquello se convirtiera enseguida en una sociedad mestiza. Mientras que en el norte ni busques patrimonios de la humanidad, porque no iban con ese espíritu de levantar ni gastarse un céntimo en eso, ni busques sociedades mestizas tampoco, porque lo que hicieron fue arrasar con la población indígena prácticamente, ¿no? Bueno, María Saavedra, en su libro La Forja del Nuevo Mundo, María Saavedra es una americanista, trabaja, da clases en el CEU, es precisamente esa tesis. Fue mi directora de tesis. Fue tu directora de tesis, que gracia. Somos muy buenos amigos, y me parece una mujer muy valiosa, muy inteligente, y que no habla sin querer, o sea, todo lo que dice sabe lo que está diciendo. Bueno, pues en el libro de La Forja del Nuevo Mundo es precisamente su tesis la que basa que el proyecto de América era un proyecto católico. No es un libro que hable de conquista, no es un libro que habla de lo que avanzaron los españoles, no, habla de que cada paso que daba era un paso católico de cristianización, dejando lo que tú has dicho, por eso me he acordado de ello, ese sello antropológico católico, cristiano, con una visión de la vida siempre universal, siempre abierta, siempre avanzando. Y la prueba está que ahí está lo que tú has dicho, ¿no? O sea, solo tienes que dar un repaso Cuando llegaron allí los españoles, los aztecas tenían sacrificios humanos. Sí, claro. Era una barbarie. Y si España consiguió conquistar América fue porque los pueblos sometidos a los aztecas estaban hasta las narices, por decirlo de alguna manera, del dominio satánico, por decirlo así, de los aztecas. Y el tema de la pederastia, que lo ha sacado, sí, claro, más recientemente, de la pederastia, claro, y de los abusos de todo tipo, de las fosas comunes, sí, en algunos conventos de niños y tal y cual, y eso, ¿no? O sea que bueno, fosas comunes, claro. Pero... Bueno, a mí a veces cuando miro el teletexto en la televisión pone abajo sacerdote pillado con pornografía, una cosa así. A mí me gustaría ver alguna vez misionero asesinado en el Congo o por ahí, ¿no? Gente que da su vida. Hay una carta muy importante que está en internet que se puede ver, carta de un sacerdote católico al New York Times, en el que habla del caso de la pederastia y habla de tantos compañeros suyos que han muerto, que han dado su vida por defender, por evangelizar y por mejorar la vida de poblaciones aisladas donde nunca verá ni un budista, ni un islamista, ni un ultraizquierdoso. Mira, a mí en cierta ocasión acompañaba a un transportista, y este transportista pues era un señor muy enfadado con los curas en general, ¿no? Es ese prototipo que conocéis también de si yo a Dios quiero mucho, pero yo no creo en los curas. Efectivamente, es lo que hay que hacer, no creer en los curas, en que creer es en Dios. El cura no es ni más ni menos que una herramienta, unas veces más valiosa que otras, pero no es nada más que una herramienta de Dios, ¿no? Para llegar a Dios. Decía, porque yo conozco uno que cuando yo era pequeño hacía esto y lo otro, no se refería a nada de pederastia, sino simplemente pues eso, que si le daba tortas o que si le tiraba de las orejas o no sé qué, el típico cura de colegio de estos, ¿no? Y dije, bueno, pues mira, eso puede ser verdad, y si lo dices tú, me lo creo, pero por cada cura de esos yo te presento 10 que han salvado vidas, que dan su vida, que dedican íntegramente el 100% de su conocimiento, de su intelectualidad, de su salud, de su descanso, de todo, por muchas personas que ni tan siquiera él conoce. Que es gente de la parroquia, los conoce a lo mejor de cara, o ni eso. Si tú a mí eres capaz de aportarme un balance como el mío,
entonces empezaré a creer que los curas son malos. A mí me da rabia que la Iglesia, que ha sido la primera ONG, y sigue siendo la primera ONG de la historia de la humanidad, tanta beneficencia que ha hecho, ha dado sigue comer a siendo. los pobres, ha dado auxilio a los enfermos y tal, y que un cura que comete pecados de pederastia, pornografía, bueno, entonces se quedan ahí, en vez de ver todo lo Bueno, otro, es que ¿no? yo creo que se quedan en eso porque, entre otras cosas, el tema de la pederastia es escandaloso, es pringoso, es una cosa que en principio es repugnante por el ser humano, de momento, pero que sepáis y que Bueno, no sepan espérate que no ustedes. se legalice, ¿eh? No, es que ya está en proceso de legalización legalizar, sí. en Holanda. Sí, Holanda es... ¿Y cómo se consigue eso? No lo digo por decir. ¿Cómo se consigue eso? Simplemente también bajando con animales, la edad de autorización, bajando la edad de autorización de las prácticas sexuales. Si ahora mismo creo que está en 15 años, bueno, ya el PSOE lo trató de bajar a los 12 años y luego lo tuvieron que volver a subir. El asunto es cuestión de bajarlo a 12 años y luego a 10, ¿por qué no? O sea, si ya hay niños... Según los expertos de Naciones Unidas, o un buen número de ellos, la adolescencia empieza con 9. Y si a los 9 años ese adolescente tiene derecho a su vida sexual, cuidado. Aquí está el humo de Satanás, que es el humo de la caldera, el fuego, lo que quieran llamar, clarísimamente, vamos. Bueno, pues el olor a azufre es... Yo quería volver otra vez al lugar y a la época que nos toca vivir, ¿no? Que es España, es Europa, es siglo XXI, y esta Europa que cede ante el islamismo creciente, olvidando sus raíces cristianas. Yo creo que esto tiene como consecuencia, pues lógicamente, los actos terroristas de corte islamista que está sucediendo contra la sociedad occidental que coincide con esa sociedad de cultura judeocristiana, y ya digo cultura porque la práctica pues tiende a menos, y que también va lógicamente claramente contra los católicos, como fue por ejemplo el asesinato del sacerdote Jas Hamel de 84 años, ¿os acordáis? ¿No? Hace un año, ¿no? Fue una cosa así, ¿no? Sin embargo, es curioso que no se ha levantado ni una sola voz denunciando este acto como un acto de cristofobia, sino como un acto terrorista contra un sacerdote, pero dicen sacerdote como podrían haber dicho panadero o barrendero o ingeniero, o sea, no lo consideran como una representación específica, cuando además la persona que lo asesina entra directamente en una iglesia católica y hace pum pum y mata a un pobre anciano que celebra misa, ¿no? O sea, nadie dice que eso es cristofobia, y sin embargo, como decíamos antes, cualquier acto, ya no digo violento, de comentario, cualquier acto comentado en hechos objetivos, o sea, si matan árabes, matan islamistas, es un terrorismo islamista. No, eso es islamófobo. No hay que crear tensión islamofóbica, hay que anular este tipo de cosas, y entonces da lugar al esperpento de lo que sucede en la manifestación de Barcelona por los actos terroristas, en las que los verdugos se convierten en víctimas. Me cuesta creer que este tipo de cosas simplemente sea por una guerra de religiones. Como apuntabais antes, a mí me parece que hay un plan estructurado de desmantelamiento cristiano, especialmente católico. Y insisto en que es católico porque es que, como decíais antes, como apuntabais, y que yo también participo de la idea, es que el católico es, dentro de los cristianos, el que tiene el 100% de la verdad, ¿no? Por eso también hay voces discrepantes sobre esos avances ecumenistas que en algunos casos pues roza el decir, bueno, pero ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? O sea, ¿qué tipo de misa ecuménica se puede dar? ¿No? No, la misa es la misa, ¿no? No sé, ¿no? Esto es como, ¿estás embarazada? No, es un poco, no, vamos, estás o no estás embarazada, ¿no? Pues esto pasa lo mismo con la misa, o es la misa o no es la misa, pero una misa ecuménica no la entiendo yo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ver, cómo podríamos hacer entender a los que nos oyen, incluso a nosotros mismos, que a pesar de estas circunstancias terroristas, a pesar de este plan orquestado, que yo creo que cada vez es más visible, por lo menos para las partes sensibles como nosotros, está sucediendo de verdad en la calle? Alberto.
¿Que este plan está sucediendo? Sí, claro, es bien visible a nivel mundial, por supuesto. A nivel mundial, ¿tú crees que lo ve todo el mundo? No, porque claro, esto no ha pasado en 2 días ni 4, se ha agudizado, pero este plan de lavado de cerebro lleva muchos años. Pero yo no te estoy hablando si no lo ven el votante de Podemos. No. Digo, ¿tú crees que hay cristianos, incluso de misa dominical, que esto no lo ve? ¿Cree que, bueno, son cosas que pasan? Hombre, ahora son ya tiempos malos. está tomando tal envergadura el asunto que empiezan a verlo un poco algunos. Otros es que no lo quieren ver, sencillamente. Aunque ya es difícil, porque ya el asalto es tan evidente que es muy difícil negarse a la evidencia. Pero hay quien no quiere verlo y tampoco quiere hablar de estos asuntos porque le incomoda o le da miedo o le descentra y prefieren mirar la política del avestruz. Pero esa es una política nefasta. Porque claro, al final lo que ocurre es que el lobo te come. Llega un momento en el que dices, claro, a base de no hacer nada, no decir nada, no oponerte a nada nunca, pues al final han entrado en tu casa y se han quedado contigo. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, hablabais antes del poner la otra mejilla. El poner la otra mejilla no lleva aparejado en absoluto que no tengas que defender la verdad. Si solo fuera poner la otra mejilla, pues toda la semilla de los mártires, que en la Iglesia ha sido muy fructífera siempre, semilla de cristianos, la sangre de los mártires, pues no hubiera servido de nada. Pero los mártires supieron plantarse y saben, no supieron, saben, porque a día de hoy en el mundo son miles de mártires cristianos los que siguen cayendo, y eso se plantan, La diferencia del mártir verdadero, que es el cristiano, es que no mata a sus verdugos, los perdona, pero dice, hasta aquí hemos llegado. O sea, yo voy a dar testimonio de la verdad, voy a dar testimonio de mi fe, aunque eso me cueste que tú me mates, y si además me torturas, pues habrá que asumir eso. O sea, hay que plantarse. No puedes entrar al juego relativista, como hablaba antes, y al lenguaje de la corrección política. Hay que llamar a las cosas por su nombre, que es lo que han hecho los mártires siempre, y por eso han sido de tanta ayuda. Sí, hay un testimonio de el primer mártir que se beatificó de la guerra civil, que quiero comentarlo porque es impactante, ¿no? Esto es poner la otra mejilla. Un miembro del Requeté de Jerez, que antes comenté, Antonio Molle Lazo, 20 años, estaba defendiendo la villa de Peñaflor y fue asaltada por los milicianos, 10 de agosto de 1936. Fue torturado salvajemente para que dijera mora España, viva Rusia. Y él decía, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Le introdujeron clavos en los ojos, le cortaron las orejas, le masacraron la nariz, le rompieron los huesos, y él seguía gritando, viva España, viva Cristo Rey. Murió. Su cuerpo incorrupto está en la iglesia del Carmen de Jerez y ha hecho ya muchos milagros. Esto es poner la otra mejilla, gritar, viva Cristo Rey, viva Jesús, ¿no? Viva la iglesia incluso, ¿no? Esto es un mártir, esto es poner la otra mejilla. Es interesante eso de que siempre el verdugo del mártir busca la apostasía del mismo, Sí, sí. Y por cierto, hace poco encontré un poema de Paul Claudel, año 36 también, los que lo conocerán, que hizo un poema dedicado a los mártires de la guerra civil, y decía, describía un cuadro dantesco de horror. A mí se me ponen los pelos de punta cuando dice, y ni una sola apostasía, querían que juraran de su fe, y no lo consiguieron, no se dio ni un solo caso, y morían por defender su fe. Pues mira, hispanidad.com acaba de sacar un artículo dentro de su sección de enormes minucias que titulan de la siguiente manera. Dice, quieren la muerte civil del cristiano, no el martirio, que provoca nuevas conversiones. Muy interesante. Y en los entresacados de este artículo, que recomiendo que la gente entre y lo lea en hispanidad.com, los entresacados dice, ¿cómo consiguen esta muerte civil del cristiano? Pues con acusaciones de machismo, de homofobia o con lo que sea. Eso supone la muerte civil del sujeto, el destierro, lo que los griegos llamaban condenar al ostracismo. Y es que los mártires deben ser evitados, porque son semilla de cristianos. Los delitos de odio contribuyen con entusiasmo al ninguneo de los católicos. Y en paralelo no se trata de destruir a la Iglesia, sino de conquistarla.
O sea, crear una falsa iglesia. Sí, pero es que aparte de esta muerte Artículo civil, interesantísimo, ¿eh? Sí, aparte de esta muerte civil del cristiano también, que es la muerte civil de la iglesia. La izquierda, el PSOE, Podemos, etcétera, están ya maquinando una moción de censura, y dentro de ese paquete va a ir una ley contra la iglesia, que pague el IBI, quitarle la asignación de Hacienda, acabar con la religión en los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto va a ser demoledor, una persecución legal en toda regla, muerte de la iglesia. Bueno, yo soy de los partidarios, y lo he dicho en muchas ocasiones, y en la hemeroteca de esta casa se podrá encontrar en algún sitio, que aunque lo decía en clave de jocosa y la gente se reía, no todos, porque algunos incluso decían, ¿qué estás diciendo? Yo decía, mira, uno de los mayores favores que se ha hecho a la Iglesia de España fue haber tenido a Zapatero. Zapatero fue un tipo tan infame, tan absolutamente desastroso, tan absolutamente nefasto para este país, que consiguió que los católicos otra vez resucitaran. Lo que pasa que fue una resurrección importante en ese momento, pero el peor favor que se ha hecho a esta ciudad ha sido que llegase Rajoy, porque lo que ha hecho ha sido adormecerlos otra vez. No ha vuelto a ver desde entonces, porque claro, Rajoy, que está exactamente en el mismo colectivo, es parte del sistema, y que simplemente se limitan a tirarse cascotes políticos para generar fronteras sociales, pero de carácter político, y sin embargo todos los partidos con capacidad de gobernar que están en el hemiciclo, todos están absolutamente de acuerdo en el NOM, el nuevo orden mundial, que es ideología de género, que es cristianofobia, que es anulación, bueno, es que eso es ideología de género, es aborto, es homosexualismo, es feminismo radical. En eso están absolutamente todos de acuerdo. Negación de las libertades. Negación de las libertades, porque esa negación de las libertades está siempre con un eufemismo que parece que lo que te están es regalando la libertad. O sea, eso es así. Bueno, pues el peor favor que ha tenido este país ha sido un Rajoy en el gobierno. Ha conseguido volver a dejar acorchada a la sociedad católica, cristiana. Sí, pero es que esto viene de muy lejos, en un lavado de cerebros que antes decía Alberto, ¿no? Entonces, a mí lo que me aterra, lo que me da verdadera depresión, entre comillas, es ver a un pueblo como el español, tan gallardo, tan heroico, tan civilizador, tan heroico, estar como está ahora, adocenado, aborregado, sumiso, no hace nada ni con lo de Cataluña, ni con los ataques a la fe. Un pueblo que es español y católico, no sé, yo lo veo en las terrazas, yo digo, ¿esta gente de qué va? O sea, son incapaces de moverse. Ellos gritan, nos acosan, hacen scratches, sacan leyes, se ríen de nosotros, nos amenazan en los tweets, están siempre con las horcas y las guillotinas. Y sin embargo nosotros, yo creo que ya no es por lo de la otra mejilla, es porque somos un pueblo, no sé si acobardado, pero indiferente. Entre la indiferencia y la cobardía hace lo que les da la gana, porque nadie sale a la calle. Bueno, estos señores que yo he nombrado antes, Callosa, el Segura, el Parque de Ribalta, abogados cristianos, el Centro Jurídico Tomás Moro, algunos Quijotes que tenemos aquí dando el callo, ¿no? Alberto y yo también somos incluidos ahí. Entonces, la gente no se moviliza, es una sociedad totalmente adormecida. Ese es el gran pecado, porque la gente cree en el fondo, pero no se mueve por nada. Y la fe hoy es más débil, entonces no salen mártires, no va a haber mártires porque la gente pasa de todo. Bueno, pues yo disiento, fíjate, llegado el caso lo sabrá. Y muchos. Sí, estoy porque seguro. Fíjate, También, yo este año muchos. Que llegado el caso de esa situación de tal, habrá no del de la coherencia, que ya estamos en él. Si llega el caso del martirio de sangre en España, volveremos a ver muchos mártires. Exactamente. Porque los va a haber. Lo va a ver. Lo sabría en caso de llegar a la situación, lo sabría. Yo este verano fui a Santo Toribio de Líbana, que era año jubilar, que se celebra cada 10 años. Sí, también estuve yo ahí, sí. Y estuve en pleno mes de agosto, que claro, está lleno aquello. Pero yo había estado en el anterior, hace 10 años. Que claro, era otro escenario. Y bueno, sí, en misa podías entrar, te sentabas, oías misa sentado, había sitio en los bancos, podías pasar con bastante comodidad, había gente, pero no era. Este año, tuvieron que poner voluntarios para colocar a la gente que mucha de ella no entró y se fue, no cabían en la misa del peregrino. Y comentaba yo con unos amigos míos, además había que ver con qué devoción se estaba oyendo aquella misa. Dije, esto no tiene nada que ver con lo de hace 10 años.
¿qué ha pasado aquí? La gente sí que percibe, cada vez más, comentaba el antes, peligro. empiezan a ver que esta persecución está en marcha y que el futuro de su propia identidad es cada día más incierto. Y entonces se vuelven a Dios. En las grandes persecuciones se ha visto. Aquí en el 36, desde luego, mucha gente de la que no se esperaba, a lo de laicos, sobre todo, pues dieron su vida por Cristo, prefirieron dar su vida, apostatar. Y aquí en España volverá a ocurrir porque esto es tierra de María, les guste o no les guste. Tierra también del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Consagrada. Reinaré en España con más veneración que en otras partes. Eso está en Valladolid, en la Basílica de la Gran Promesa. Sí, sí. Yo, de todas formas, salvando las distancias, esta mayoría silenciosa que se da entre los cristianos y que parece que están ahí dormidos, pero que sin embargo en eventos como el que tú estás diciendo, Alberto, tú ves que hay ahí y mucha gente joven, ¿eh? Es verdad que hay mucha gente joven, mucha gente joven, basura, es verdad que la hay, pero también basura, porque basura, víctimas del sistema, bien bajada basura, onda, o sea, botellonazo ahí que se llegan a golpes y que... el casco de una Coca-Cola vacía es basura porque ha sido víctima de haber sido bebida, es basura, o sea que entonces, en el caso de eso, y no lo digo de manera insultante, no estoy insultando, lo digo que a mí me parece que es basura porque realmente no aportan nada que ellos no quieran aportar. Es decir, cero generosidad, cero solidaridad, cero disponibilidad, cero servicios. Esa es la realidad, ¿eh? La realidad de hacia donde te lleva el mercado de las ideas, ¿no? Pero hay también una cantidad de gente joven muy variada, muy diversa, pero con un objetivo, una conciencia, una claridad de ideas importante que están ahí. Me acuerdo de Javier Torres, un estudiante de la universidad que lleva ya 35.000 firmas para defender la cruz del Parque de Ribalta en Castellón. Un éxito total. Un joven que se lanzó a esa aventura. Mira, yo quería comparar esto con esa mayoría silenciosa de Cataluña, ¿no? Claro, el otro día decía uno, ¿y por qué esa mayoría silenciosa no se mueve? Ahí está. No va hacia adelante, no se manifiesta. Bueno, pues está clarísimo. Eso es una de las cosas que, por ejemplo, uno se tiene que dar cuenta de que si no se mueven es porque no hay ninguna estructura que realmente les haga moverse. Que les movilice. Dos, porque posiblemente su trabajo, su relación social o su familia entraría en peligro directamente, con lo cual al final uno tiene que promediar entre qué es lo que debe hacer y sus consecuencias. Entonces eso no hay que tener una fe ciega, sino una fe inteligente, ¿eh? Yo creo que es una mezcla de indiferencia y cobardía las dos cosas, ¿eh? Sinceramente, no lo sé, fíjate, sinceramente. Mira, hay que vivirlo allí, hay que estar allí para vivirlo, como hay que estar en un convento en el que a lo mejor tienes a los negros de Bocaram apuntándote con un rifle y decir, ¿y ahora qué hago? No, pero yo no hablo de tercer mundo, yo hablo de España. En España... No, yo te estoy poniendo en extremos. O sea, y a mí ahora mismo me parece que la situación de Cataluña es un extremo desde el punto de vista ideológico político, ¿eh? Por eso, en las situaciones de extremos, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice... oye, pues han hecho esto, pues si a mí me ocurre eso yo haría... Bueno, habría que verte si eso te ocurre a ti, qué es lo que harías, porque desde la barrera todos sabemos dar unos capotazos impresionantes. Pero hay dos factores en esto. Yo creo que hoy día esta lucha que tenemos que hacer para defender nuestra fe tiene dos campos de acción. Primero es lo que ha dicho Alberto, la oración, el rosario, por ejemplo, María, el corazón de Jesús, son invencibles. No tenemos ningún ejército, sino la legión de los ángeles. Entonces, la oración es el arma más poderosa, el rosario sobre todo. Y después de la oración, de vida de fe, para pedir la ayuda divina, sin la cual no podemos hacer nunca nada, viene, oye, sal a la calle un poco, ¿no? Agita una pancarta. Si un ayuntamiento va a hacer algo en contra de nuestra fe, hay que estar allí, con pancarta, haciéndose notar, salir en la prensa, si nos sacan, claro, esas otras, ¿no? Pero hay que hacer lo mismo que hacen ellos, dominar las redes sociales, tener nuestros programas de televisión que nos defiendan, que se nos vea, ¿no? O sea, aquí decía Monseñor Fulton Sheen decía, en la vida tendrás muchas batallas, pero la guerra la has de vencer de rodillas frente al Santísimo. Vale, de acuerdo.
pero también hay que hacer un poco de lo otro, ¿no? Para que se nos vea. Sí, para estar en la calle, porque esta gente chilla, protesta, nos acosa, nos agobia. Pero es y por nosotros eso, nos salimos a la calle. Nos hagan lo que nos hagan, no salimos a la calle. Pero Laureano, nunca. es lógico. Es que esta gente chilla y hace esas cosas porque tienen estructuras que les mueven a ello. Plataformas que les mueven a ello. Nosotros no lo tenemos. Entonces, primero porque los propios obispos no lo hacen. Y les financian. Pero si es que los propios obispos nuestros, que muchos de ellos son santos, pero hay otros que son melífuos, y perdónenme, jerarquía, perdónenme, pero es la realidad. Cuando hay un sacerdote, como ha ocurrido hace poco, el padre Santiago Martín, descanso, cuando hace una homilía hablando de lo que ha sucedido en Barcelona y con los terrorismos, y el propio obispo de Madrid le llama al orden, pero por favor. Y también tenemos los ambones que podrían ser. Yo no digo que se trate de organizar plataformas sociales desde la Iglesia, yo no digo eso, pero hombre, sí procurarlas, sí dar una buena doctrina, sí decir que tú tienes razón, que tú debes de defender tu fe, que debes dar, y no seguir dando homilías, como oigo en algunas ocasiones, blandas sobre el amor, tal, que nadie dice cómo tienes que amar, pero sí te hablan del amor. O sea, está rozando lo hippie más que lo doctrinal. Caso de Rita Maestre. Bueno, ese es uno de los casos, por ejemplo. Y Carlos Osoro no fue absuelta. Pero la condenó a pagar 600 pero al final, un abogado que es del Círculo de Podemos, yo creo que no ha puesto ninguna multa siquiera, se han retirado. ¿Me equivoco, Alberto? No. Se le pagó 600 euros. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? 600 euros. Qué barbaridad. O sea, es que es de risa, castigo, ¿no? O sea, es de risa. Castigo. Pero ya no, más importante y que los 600 euros. Decía, no, pero Carlos, me da igual. Hay que asumir las chiquilladas. Euros. Pero es que hay que asumir las chiquilladas. Qué barbaridad. Y a los de Blanquerna le echaron 4 años. Sí, pero vamos a ver. Aquí el asunto no importa. O sea, hay una cosa que está clarísima, que lo hemos dicho de una forma, que es que la cristianofobia no violenta, que es un poco lo que decía de hispanidad.com, y que lo digo yo también, que la cristianofobia no violenta, que es la que cerca la vida y el estilo de vida de los cristianos desde la legislación y propiciando un cambio de normas y por lo tanto de costumbres sociales. O sea, es que cuando se llega y se implanta una microley a favor del aborto, lo único que estás haciendo es empezar a plantear una tesis posible para el ciudadano. Y además, la gran mayoría de la gente tiene el error, la confusión absoluta de que si es legal, es moral. Y más lejos de la realidad. Y entonces, en el momento en que tú pones una microley a favor del aborto, simplemente lo que estás es poniendo el peldaño para una segunda ley que vaya más allá, hasta la que pretendió Zapatero, de hacer una ley total. Luego vino el salvapatrias de Rajoy y dijo que no, hombre, no, vamos a reducir la ley porque no está bien eso de que las niñas de 16 años aborten sin que los padres lo sepan, ¿no? Y no toca más de la ley. Bueno, un engaño más, una mentira más del gobierno de Rajoy. Pero volviendo a lo que nos afecta, y esto sí que es muy importante, porque antes, Laureano, tú comentabas sobre lo que hoy se pretende en el Congreso con la ley de LGTB, ¿no? Hay una ley que el infame Zapatero se le quedó en el tintero. Fue la única ley que no impuso, que fue la pretendida ley de libertades religiosas. La ley de libertades religiosas, que como todas las leyes del nuevo orden mundial son siempre eufemismos y que significan lo contrario de lo que dice, la pretendió colocar Zapatero, y para eso subvencionó y fue una importante apuesta para su gobierno la película de Ágora, que fue un desastre en taquilla. Fue un desastre porque fue un leñazo, súper lenta y tal, ¿no? Una película que lo que planteaba a la sociedad en general era la imposición de los cristianos, su pensamiento, su razón, sus ideas, y el resto no sirven para nada, el resto son... Eso era lo que se pretendía. Entonces, a raíz de esa película, lo que se pretendía era crear una palanca que lanzara la ley de libertades religiosas. Que la ley de libertades religiosas coincide fundamentalmente en el que vive en libertad, pero en la intimidad tu religión. No quiero saber nada de tu religión, no tengo por qué estar viendo tu religión, no quiero oír las campanas de tu iglesia, no tengo por qué ver la cruz en la calle, no tengo por qué ver signos, que eso, si os acordáis, en el Mundial de Fútbol que hubo en Sudáfrica, la FIFA prohibió cualquier
gesto religioso en los campos de fútbol. Es decir, cuando un jugador salía y se santiguaba, por ejemplo, o tocaba el suelo y se santiguaba. Claro, es que los únicos gestos religiosos que hay en el fútbol son nada más cristianos, porque la mayoría son o no son, pero son cristianos y lo son, ¿no? No hay otras religiones, o por lo menos otras religiones que tengan símbolos evidentes, ¿no? Como es el cristianismo. Va a llegar, sí o sí, la ley de libertades religiosas, y si no es en esta legislatura será la siguiente. Ya sabéis que normalmente el PP se encarga de apretar las tuercas de lo fiscal y de lo financiero, y el PSOE normalmente aprieta las tuercas de lo social. Entonces hay que esperar a que llegue Pedro Sánchez. Sí, pero lo social el PP lo consolida. No, lo consolida, efectivamente. Porque ahí se queda. O sea, uno es el que impone, y de la misma manera que el PSOE también consolida las leyes fiscales y financieras que pone el PP. O sea, que ese bipartidismo que ha funcionado estupendamente, haciendo un escrache social continuo de legislatura en legislatura, ¿no? O sea que ¿qué podemos hacer ante una posibilidad de una ley de libertades religiosas? ¿Creéis vosotros que la jerarquía actuará de alguna forma? ¿O qué recursos, qué herramientas tiene la jerarquía de la Iglesia para decir esto, no? Hombre, llegará un momento en que no les va a quedar otra que plantarse, porque con todo lo que están presenciando ahora mismo, que puedan hablar, como dices tú, con tanta tranquilidad de cosas en el fondo irrelevantes, que a veces ni te enteras qué es lo que están diciendo, ¿no? Unas vaguedades, que bueno, que muy bien, no digo nada en contra, pero oiga, es que hay que hablar de lo que está pasando, es que hay que hablar de esta persecución, porque esto es una persecución en marcha ya. Esta cristofobia es evidente. En las leyes tienen un valor didáctico, efectivamente. Mis alumnos de 20 años o de menos incluso han nacido ya en un país en el que el aborto era una ley antigua, y la ideología de género ya se había impuesto naturalmente. Han crecido con esto, les cuesta mucho más reconocer la verdad, y la jerarquía no dice nada. El tema del aborto ya es como que se ha olvidado, hasta la propia jerarquía lo consolida, ¿no? Porque ya no vamos a hablar de esto, si total. Cuéntalo lo de Lovaina. Bueno, efectivamente, en la Universidad de Lovaina, la primavera pasada, Universidad Católica de Lovaina, la primavera pasada, creo que fue en el mes de marzo, concretamente, un profesor de esta universidad fue suspendido de docencia porque habló con excesiva dureza del aborto, lo condenó con excesiva dureza. Y lo que es más impresionante, la Conferencia Episcopal belga, a través de su portavoz, apoyó a la universidad, no al profesor, porque decía que si bien la doctrina no ha cambiado, menos mal que nos decía eso, en el tema del aborto, él se había expresado con mucha dureza y había que tener misericordia con las víctimas del aborto, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, el profesor que había calificado el aborto de homicidio, que lo es, se quedó suspendido de docencia en una universidad católica con el apoyo expreso de la Conferencia Episcopal de ese país. Hemos llegado a eso. Luego, claro, ya no es que se asuma el aborto como algo normal, casi ya, que está ahí, y bueno, pueden decir, y es que ya lo hemos dicho muchas veces. Pues no se cansen, señores, no se cansen de hablar de esto, porque esto tiene muchas facetas, tiene unos daños terribles, tendrá mucho desgaste para ustedes, a lo mejor hablar de ello, pero lo tienen que hacer. Y en cuanto a la ideología de género, exactamente lo mismo. Si lo que está siendo atacada es la familia, en general, la única familia que existe, ¿no?, la formada por padre, madre y hijos, está siendo atacada violentamente, ustedes tienen que salir al paso de esto. ¿Y qué pasó? Pues que a los obispos de Getafe y de Alcalá, el de Madrid les dejó solos, porque esperando a ver su pronunciamiento cómo llegaba, no llegó. Aquella carta de esos dos obispos en contra de esta imposición, pues se quedaron ellos dos solos. Les honra, pero bueno, al final, ¿qué pasa? Que ha entrado todo el mundo ya por el aro de lo que llamaba Monseñor Reig la gobernanza transnacional, el imperialismo de esa gobernanza transnacional, cuando escribió aquella carta pastoral importantísima, llamar a las cosas por su nombre, en la que trataba de explicar, o explicaba con mucha claridad, mejor dicho, por qué el PP había renunciado a sacar adelante su proyecto de reforma de la ley del aborto. ¿Y qué ha pasado? Pues que han presionado fuerte los que tienen el poder. Y hablaba, con estas palabras, de la gobernanza transnacional. Al servicio, todos ellos, hablaba del lobby LGTB, hablaba de todos los lobbies que se habían unido para
para frenar esa reforma, porque no querían que España sirviera de ejemplo ante Europa y no digamos ante Hispanoamérica, dando un paso atrás. No era que lo suprimieran, pero al fin y al cabo se cuestionaba que el aborto pudiera ser algo legítimo siempre y cuando España redujera los supuestos, aunque fuese, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando. Pero claro, si eso lo dice un obispo aislado o 3 en España, ¿no?, y el resto no dicen nada, pues tenemos que entender que al resto no les parece tan mal. Luego asumen esa imposición de la gobernanza transnacional o de ese imperialismo capitalista 100%, por supuesto, ¿no? Cuando no, se oponen a esto. Y tenían que haber cerrado filas, sobre todo cuando uno se adelanta, los demás tienen que ir detrás, y quien les preside con más motivo, y aunque ya sea un tema antiguo y esté aprobado el aborto desde Felipe González, tienen ustedes que volver a repetir esto una y otra vez, las que haga falta. Tenemos que estar en campaña, porque además, si el tema de la vida, como decía San Juan Pablo II, es el fundamental, y sin ese derecho no hay plataforma que sustente los demás, si eso se está conculcando a diario con miles de muertos inocentes, como subrayaba también el Santo Padre, ustedes tendrán que estar en campaña mientras esto dure. No se pueden olvidar de las víctimas que siguen siendo asesinadas, masacradas por miles, concretamente en España y en el resto del mundo, pero ustedes como obispos españoles tienen que hablar de lo que ocurre aquí. Y eso nos interesa o nos afecta muchísimo más, porque esa sangre de los inocentes nos está salpicando a todos hace mucho tiempo ya. Y a ellos también. 50 millones de abortos al año, y en España es la primera causa de mortalidad. 110.000 abortos al año. Sí, pero eso no lo cuentan como mortalidad. Sí, más que el cáncer luego. Sí, no, pero que no lo cuentan como mortalidad. No, eso son accidentes. No, son decisiones personales. Tú ya has dicho antes lo que, en mi opinión, pues habrá que hacer para un poco para paliar o para vencer en esa guerra que tenemos. Bueno, pues eso lo vamos a hablar después de este corte de publicidad, porque no podemos dejar a nuestros oyentes en esta especie de ayayay, ¿a dónde vamos? Nos queda muy poquito tiempo. Solamente me gustaría que Alberto Bárcenas Bárcena, sí, es un error típico, y Laureano Benítez Caballero, tenéis medio minuto cada uno para dar un aliento a nuestros oyentes. ¿Qué puede hacer un cristiano hoy día para afrontar este ataque directo a su fe? Pues yo me quedo con una idea de don Manuel Guerra cuando presentó esta primavera su último libro sobre la masonería y el nuevo orden mundial, que se lo presenté yo en Burgos. Y bueno, hablando de todos estos temas, el auditorio estaba como acongojado, y le preguntaron unos jóvenes una cosa que me suelen preguntar a mí también: ¿y qué hacemos ante esto? Y contestó algo de una sencillez enorme, pero que yo luego, citándole a él, pero he utilizado más de una vez, y tiene un enorme impacto: ser santos. Casi fuerte. Pero ser santos. Parece que es... Mira, Satanás puede envolver con sus tinieblas casi todo, engañar, manipular, deformar la realidad, todo lo que queramos, pero no puede envolver la santidad. Exacto. La luz de la santidad no la puede envolver, y esa brilla por sí misma, y va a seguir brillando, porque además también, eso ya es mío, siempre lo digo también, nosotros vamos con el ganador. No estamos en el equipo ganador. No el que va a nunca ganar, podrá vencer a Jesús, sino el que ya ha ganado. Podrá. Laureano. Pues yo, en la línea de la santidad que dice Alberto, me ha impactado mucho eso. Yo cito lo que decía San Pablo. Pero nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que ese poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y acabo con unos versos de San Juan de la Cruz que son impactantes. Léelos muy rápido. San Juan de la Cruz. Aunque apagues mis ojos, he de verte. Aunque mis oídos cierres, he de escucharte. Aun sin pies, sabré seguirte. Arráncame los brazos y mi corazón te estrechará. Deténme el corazón y latirá mi alma. Y aunque mi mente abrases, te abrazará mi sangre. Muy bien, pues ya saben ustedes, la cristianofobia no es un ataque a su estilo de vida, es un ataque a su fe. La fe es un valor sobrenatural y hay que trabajarlo y defenderlo desde el lado sobrenatural de nuestras capacidades, que las tenemos y mucho: la oración, la misa, el rosario, rezar por la iglesia y por nosotros mismos.